Mi primera Biblia presenta la historia de Samuel. En la región montañosa de la tribu de Efraín, había un hombre llamado Elcana. Elcana tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía porque era estéril. Este era el motivo por el cual Penina molestaba a Ana. Güeje, no tiene hijos. Solía atormentarla para que se enojara y llorara, ya que Jehová no le había concedido tener hijos. Cada año, Elcana salía de su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, eran los sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en el que le ofrecía su sacrificio, él llevaba a sus esposas y a sus hijos para que comieran. Elcana solía dar a Penina y a sus hijos la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que no le daba hijos. Penina se aseguraba de decirle algo cruel a Ana. Que te haya dado más no quiere decir que seas especial. Elcana solo te tiene lástima porque no le puedes dar hijos. Todos los años, cuando iban a ofrecer sacrificios, sucedía lo mismo. Penina atormentaba a Ana hasta hacerla llorar. Entonces, Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Más tarde, estando en Silo, Ana decidió ir al tabernáculo. Allí comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Empezó a susurrar y a hablarle a Dios todo acerca de su sufrimiento y suplicándole para que le concediera tener un hijo. Entonces, ella hizo una promesa. Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, si tú escucharas mi oración y me concedes un hijo varón, yo lo dedicaré para ti todos los días de su vida y nunca se le cortará el cabello. En ese momento estaba a la vista el sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a un pilar del templo. Como Ana estuvo orando un largo rato, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero como ella oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Por eso, Elí pensó que estaba borracha. Oye, esto es lo que me faltaba. Mujer, ¿hasta cuándo va a durar tu borrachera? ¡Deja ya el vino! Ana, al escuchar esto, dijo: no, mi señor. Yo no he bebido vino ni sidra. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Por favor, no me tome como una mujer impía. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. Elí se sintió mal y dijo: entonces, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Vete en paz. Cuando Ana escuchó esas palabras, se puso contenta. Se despidió y se fue de allí. Desde ese momento, su semblante cambió. De regreso a casa, Ana estaba feliz, porque tenía fe de que Dios le dará un hijo por el cual oraba. Tiempo después, así sucedió. Ana y Elcana concibieron, y a su debido tiempo, tuvieron un hijo. Y Ana le puso por nombre Samuel, porque dijo: al Señor se lo pedí y Él me escuchó. Ana no olvidó la promesa que le había hecho a Dios, de nunca cortarle el pelo y dedicarlo todos los días al servicio del Señor. Como cada año, Elcana tenía que volver a Silo a ofrecer sacrificio al Señor. Pero esta vez, Ana no lo acompañó. No iré hasta que ya no sea necesario amamantar a Samuel, le explicó a su esposo. Después de eso, lo llevaré para dedicarlo al Señor, y allí se quedará el resto de su vida. Está bien,
Haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcana. Quédate hasta que ya no sea necesario amamantarlo, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Elcana, Penina y sus otros hijos fueron a Silo. Mientras que Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta dejarlo de amamantar. Cuando llegó el momento, Ana llevó a Samuel al tabernáculo, en Silo, para cumplir su promesa que le hizo al Señor. Aunque el niño aún era muy pequeño, Ana estaba decidida a dedicárselo al Señor. Ella llevaba consigo 3 becerros, harina y una vasija de vino. Después de que sacrificaron a los becerros, Ana le presentó al niño a Elí. Señor mío, ¿se acuerda de mí? Soy yo, la mujer que hace un tiempo estaba orando aquí. Usted me vio llorando, haciendo una petición al Señor. ¡Borracha! Oh, sí, por supuesto, claro que me acuerdo de ti. Este niño era por quien yo oraba. Dios me lo concedió y pues le prometí que se lo iba a dedicar a él todos los días de su vida. Entonces, Elí aceptó al niño Samuel para que se quedara en el tabernáculo y sirviera al Señor. Después de haber dejado a Samuel en el tabernáculo, Ana, por su parte, elevó un cántico al Señor, una oración de alabanza y agradecimiento por haberle contestado su oración. Cada año, Ana hacía una pequeña túnica y se la llevaba a Samuel cuando iba con su esposo a ofrecer sacrificios. Elí bendecía a Elcana y a Ana diciendo que el Señor le concediera más hijos. Y en efecto, Ana y Elcana tuvieron 5 hijos, 3 hijos y 2 hijas. ¡Dios mío! Mientras que Samuel crecía sirviéndole al Señor en el tabernáculo. Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, servían como sacerdotes en el tabernáculo del Señor. Sin embargo, eran hombres perversos que no tenían temor de Dios ni respeto por las cosas sagradas del tabernáculo. Se atrevían a hacer las cosas malas ante los ojos del Señor. Cuando un israelita iba a ofrecer un sacrificio, ellos se presentaban con un garfio de 3 dientes. Mientras la carne se cocía, metían el garfio en la olla y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. Ustedes no pueden hacer esto. Eso no les pertenece. ¿Acaso nos acusas de ladrones? De esta forma, trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está pasando aquí?, preguntó Elí. Oh, nada, padre. Este hombre no nos quiere dar la carne que nos pertenece. Eso es mentira. Yo estoy dispuesto a darle lo que requiere la ley de Moisés, pero cada vez que vengo a ofrecer sacrificio, eso nos toma más de lo que es debido. ¿Por qué se comportan así?, les decía Elí. Todo el pueblo me habla de su mala conducta. Pórtense bien, muchachos. No es nada bueno lo que comentan de ustedes. Si pecan ante el Señor, le podrá pasar algo malo. Sin embargo, Ofni y Fines no hicieron caso. ¿Eso es todo lo que dirás, Elí? Bueno, yo no volveré jamás aquí. Mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo y sirviendo al Señor bajo el cuidado de Elí, ganándose así el aprecio del Señor y de la gente. Cada año, sus padres lo visitaban y le llevaban una túnica nueva. Un día, un varón de Dios fue a ver a Elí y le dijo: Elí, he venido con un mensaje del Señor, diciendo: ¿por qué tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que el Señor ha mandado a traer al tabernáculo? ¿Por qué honras a tus hijos más que a Dios? ¿Que honro más a mis hijos más que a Dios? ¿Cómo te atreves?
Has sido muy suave con ellos, Elí. No lo has regañado por las cosas terribles que han hecho dentro y fuera del tabernáculo, y le has permitido que se burlen de las cosas sagradas. Por lo tanto, dice el Señor, el Dios de Israel, que de ninguna manera permitirá que tus parientes le sirvan. Por eso, tu casa ha caído en condenación, y te doy por señal que tus 2 hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Pero el Señor levantará un nuevo sacerdote, uno que sí hará su voluntad y cumplirá sus deseos. En cambio, tu familia caerá. ¿Van a quitarme mi puesto de sacerdote? En esos tiempos, ya no era común que Dios le hablara a las personas, ni era frecuente las visiones. Elí ya estaba quedándose ciego. Una noche, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de pacto. En ese momento, escuchó una voz que lo llamaba. Samuel, Samuel. Samuel pensó que era Elí que lo llamaba y corrió hacia él. Elí, aquí estoy. ¿Tú me has llamado?, preguntó Samuel. ¿Qué pasó? ¿Tú me has llamado? Yo no te he llamado, muchacho. Vete a dormir. Anda, ve a dormir. Samuel, confundido, regresó a dormir. Al rato, nuevamente escuchó una voz que lo llamaba. Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Elí, heme aquí. ¿Qué? ¿Para qué me llamó usted? No, yo no te he llamado. Estoy cansado, Samuel. Anda ya, vete a dormir. Otra vez se fue a dormir. Y por tercera vez, volvió a escuchar la voz que lo llamaba. Samuel. Rápidamente, volvió a donde estaba Elí. Aquí estoy, Elí. Elí. Oh, muchacho. ¿Qué? ¿Tú me has llamado, Elí? No, yo no te llamé. En ese momento, Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba a Samuel, y le dijo: Samuel, escucha bien. Si vuelves a escuchar esa voz, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Bla. Cuando Samuel volvió a su lugar y escuchó la voz que lo llamaba: Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios le dijo: le advertí a Elí que corrigiera a sus hijos, y no lo hizo. Y aquí, pronto vendrá contra ellos un día de juicio. Dios le dijo a Samuel todo lo que le pasaría a la familia de Elí, de cómo se había portado sus hijos y cómo él no les había regañado de las cosas malas que hacían. Así habló Dios con Samuel. Al día siguiente, Samuel no quería contarle nada a Elí, pero este fue a donde estaba Samuel y le preguntó: Samuel, hijo mío, ¿qué fue lo que te dijo la voz? Dímelo ya, Samuel. Te pido que no me ocultes nada. Dime todo lo que te ha dicho. Samuel le dijo todo lo que vendría en la casa de Elí, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo mejor que le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estaba con él y se cumplía todo lo que él decía. Todo Israel reconoció que Samuel era un profeta, confirmado por Dios. Tiempo después, los filisteos atacaron a los israelitas. Durante la guerra, los filisteos estaban ganando, matando así a unos 4,000 israelitas. En el campamento, los jefes de Israel se preguntaban: ¿por qué? ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por qué el Señor nos está entregando en manos de los filisteos? Y alguien tuvo una idea. Oigan, ¿y si traemos el arca de pacto que está en Silo para que nos acompañe?
Así esos filisteos sabrán que Dios está con nosotros. Todos estuvieron de acuerdo y así lo hicieron. Cuando se llevaron el arca del pacto, los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban a cargo de ella. Todos los soldados israelitas al verlo se emocionaron y empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y se preguntaban: ¿qué está pasando? ¿A qué viene tanto alboroto en el campamento de esos hebreos? Al darse cuenta que habían llevado el arca de pacto al campamento, los filisteos se acobardaron y se decían entre ellos: ¡ah, ay de nosotros! Ahora sí, Dios ha entrado en su campamento. Su Dios es muy poderoso. Ese Dios hirió una vez a los egipcios con muchas plagas. Pero hubo alguien que les dijo: a ver, filisteos, no sean cobardes. Si no quieren llegar a ser esclavos de esos hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, luchen como hombres. Entonces los filisteos cobraron ánimo y se lanzaron al ataque. Dios está con Israel. Bla bla bla. Y derrotaron a los israelitas, matando a 30,000 soldados. Además, fue capturada el arca de pacto, matando ahí mismo a Ofni y a Fines, los dos hijos de Elí. Un soldado de la tribu de Benjamín, que logró escapar de la batalla, ese mismo día llegó a Silo. Su ropa estaba hecha a pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontró a Elí, sentado en su silla y vigilando el camino. Elí temblaba de los nervios, solo de pensar en el arca de pacto. Elí, vengo del frente de batalla, dijo. Huí de los filisteos. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han sido derrotados por los filisteos. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos. Dime, ¿qué ha pasado con mis hijos? Ofni y Fines han muerto, y el arca de pacto ha sido capturada. Solamente al oír mencionar el arca de pacto, Elí se fue de espalda, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Elí murió a los 98 años y lideró a Israel durante 40 años. Su nuera, la esposa de Fines, que estaba embarazada, en ese momento tuvo un parto muy difícil cuando supo que el arca de pacto había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto. Agonizando llamó a su hijo Icabod, que quiere decir sin gloria, porque dijo: se han llevado la gloria de Israel, porque el arca de pacto ha sido capturada. Cuando los filisteos capturaron el arca de pacto, la llevaron a Asdod, una de sus principales ciudades, y la colocaron en el templo junto a la estatua de su dios, Dagón. Ofrecieron el arca como una ofrenda a Dagón. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod fueron al templo, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, como si estuviera postrado frente al arca del Señor. Sorprendidos, levantaron la estatua y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, encontraron nuevamente la estatua tirada en el suelo, boca abajo, pero esta vez con la cabeza y las manos separadas del cuerpo. Esto causó gran preocupación entre los habitantes de Asdod, y no querían que el arca de pacto permaneciera más tiempo en su tierra. Entonces,
el Señor castigó a los habitantes de Asdod y comenzaron a sufrir una plaga de tumores y de ratones. La gente se decía entre ellos: el arca del Dios Israel no puede quedarse aquí, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que todos los gobernantes filisteos se reunieron para decidir qué hacer con el arca. ¿Qué vamos a hacer con el arca de Dios de Israel? Llévenla a la ciudad de Gat, respondieron los jefes. Y así lo hicieron. Al llevar el arca hacia allá, Jehová también castigó esa ciudad, afligiendo a sus habitantes con una plaga de tumores y de ratones. Esto provocó pánico entre ellos. Entonces enviaron el arca a Ecrón, pero tan pronto como el arca entró en la ciudad, sus habitantes comenzaron a gritar: ¡nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos! Y ellos también se llenaron de plaga de tumores y ratones. Por eso, convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: ¡hey! Esperen un momento. ¿Por qué siempre ponen a los mismos personajes? Ese no era... Continúen. Llévense esa arca. Devuélvela a los israelitas para que no nos mate a todos nosotros. Bla, 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 bla. Entonces, los jefes filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca? ¿Cómo haremos para deshacernos de ella? ¿Cómo podemos devolverla a su lugar? Y ellos respondieron: debemos entender que nos está pasando lo mismo que a los egipcios, que mientras no dejaban salir al pueblo, ellos se llenaban de plagas. Si piensan devolverla, no la manden así sin más. Tendrán que presentarle a Dios un sacrificio por la culpa. Así entonces recobrarán la salud. ¿Y qué debemos ofrecer como sacrificio por la culpa?, preguntaron los filisteos. La forma de hacerlo será esta. Harán 5 figuras de oro en forma de tumor y otras 5 en forma de ratas, una por cada jefe y ciudades filisteas, conforme al número de gobernantes y las plagas que los azotan a ustedes. También mandarán a construir una carreta totalmente nueva. Luego escogerán a 2 vacas que estén criando a sus becerros y que nunca hayan llevado una carreta. Atarán a las 2 vacas a la carreta, pero encerrarán a sus becerros en un establo. Montarán el arca en la carreta, junto con una caja que contendrá las figuras de oro que se entregará como sacrificio de culpa a Dios. Luego observarán a las vacas. Si ellas se quedan aquí y no van a ningún lado, porque tenemos a sus becerros, sabremos que todo lo que está sucediendo aquí es solo casualidad. Pero si las vacas empiezan a caminar hacia la tierra de los israelitas sin desviarse, entonces sabremos que el Dios de Israel es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible, por haber tenido su arca. Y así lo hicieron. Tomaron a las 2 vacas y la ataron a la carreta, pero encerraron a los becerros en el establo. Además, colocaron en la carreta el arca de pacto y la caja con las figuras de ratas y tumores. Las vacas, en vez de ir hacia donde estaban sus becerros, comenzaron a mugir y a caminar directamente hacia la tierra de los israelitas, sin desviarse en ningún momento. El arca de pacto estuvo en tierra de los filisteos durante 7 meses. Los jefes de los filisteos siguieron la carreta para ver si realmente llegaría a la tierra de los israelitas. Y así sucedió. El arca llegó a una ciudad israelita llamada Bet-Semes. Cuando los habitantes de Bet-Semes alzaron la vista y vieron el arca, se llenaron de alegría. Mandaron a llamar a unos levitas para que tomaran el arca. Las vacas se detuvieron en un campo de Bet-Semes, donde había una piedra enorme. Los levitas tomaron el arca de pacto
y la colocaron sobre la piedra, junto con la caja que contenía las figuras de oro. La gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofrecieron las vacas como holocausto al Señor. Los jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. La gente de Semes estaba contenta de tener el arca de pacto, pero algunos hombres tuvieron una mala idea. Se atrevieron a mirar dentro del arca y Dios lo mató al instante. Hubo una gran mortandad y mucha gente perecieron. Por esto, mandaron a llamar a los habitantes de Kiriat Yearim para que se llevaran el arca, y la llevaron a la casa de un hombre llamado Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo, Eleazar, para que estuviera a cargo del arca. El arca permaneció allí durante unos 20 años. Samuel era el juez y profeta de todo Israel. Todo el pueblo de Israel buscaba ansiosamente a Jehová. Por eso, Samuel les decía: si de verdad quieren servir al Señor de todo corazón, desháganse de todos los dioses extranjeros y dedíquense totalmente a servir solo a Jehová, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a todos los ídolos de Baal y las imágenes extranjeras, y sirvieron al Señor. Samuel ordenó que todo el pueblo de Israel se reuniera en Mizpa para orar al Señor por todos ellos. Así lo hicieron. Todos los israelitas estuvieron en Mizpa. Cuando los filisteos se enteraron de esto, los gobernantes dijeron: todos los israelitas están reunidos en Mizpa. Esta es la oportunidad que hemos estado esperando. Ahora sí, Israel caerá en nuestras manos. Así que los filisteos marcharon para atacar a los israelitas. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que los filisteos se acercaban, tuvieron miedo y le dijeron a Samuel: por favor, Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero pequeño y lo ofreció como un holocausto a Jehová. Luego clamó a Dios en favor de Israel, y Dios respondió. Mientras los filisteos avanzaban para atacar a Israel, en el cielo empezaron a juntarse las nubes, y el Señor lanzó grandes truenos y relámpagos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos, y los filisteos cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos, matándolos por el camino. Así Israel recuperó las tierras que los filisteos habían capturado. Después, Samuel tomó una piedra, la colocó entre la tierra de Mizpa y Sem, y la llamó Ebenezer, que quiere decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Durante toda la vida de Samuel, Dios mostró su poder sobre los filisteos, manteniéndolos bajo control y trayendo paz a Israel. Samuel siguió liderando a Israel, guiando al pueblo y manteniéndolos fieles a Dios. Han pasado mucho tiempo, y Samuel ya era un anciano. Él tenía 2 hijos. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Samuel los puso como jueces de Israel, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaban llevar por la avaricia y aceptaban sobornos. Cuando se presentaban casos que debían resolver, la gente les decía: oye, pues fíjate, yo sé que mi amigo es culpable, pero te voy a dar un regalito. Les doy esto si dicen que es inocente,
que no hay suficiente prueba para culparlo y que lo deben dejar en libertad como si nada. ¿Qué dicen? Y ellos se dejaban convencer. Aceptaban el soborno, pervirtiendo la justicia. Por eso, los ancianos y jefes de Israel estaban molestos y se reunieron en Ramá, donde vivía Samuel, para hablar con él, y le dijeron: mira, Samuel, tú ya has envejecido y tus hijos no siguen tu ejemplo. Ellos hacen lo que ellos quieren y no son buenos jueces, y tú lo sabes. Por eso venimos a decirte que queremos un rey que nos gobierne. ¿Cómo? ¿Que quieren un rey?, preguntó Samuel. Sí, queremos un rey, así como las otras naciones. Pero ¿para qué quieren un rey si tenemos al Rey de Reyes? Tenemos a nuestro Dios. No, queremos un rey. Cuando le dijeron esto, Samuel se disgustó y se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: Samuel, dales lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino nuevamente me están rechazando a mí. No quieren que yo reine sobre ellos. A pesar de todo lo que he hecho por amor a ellos, desde que los saqué de Egipto hasta hoy, siguen abandonándome para servir a otros dioses. Así que hazle caso, pero adviértele claramente cómo los tratará un rey. Entonces Samuel regresó donde estaba la gente y les dijo: ¿ustedes saben todo lo que conlleva tener un rey? Si tienen un rey, sus mejores propiedades, viñedos y campos serán para él. Sus hijos tendrán que formar parte del ejército y también les quitarán a sus hijas para trabajar en el palacio. Además, tendrán que dar un porcentaje de sus cosechas y ganancias para dárselos a los funcionarios y ministros. Esto de tener rey no es cualquier cosa. Ustedes van a perder mucho más. Sin embargo, el pueblo no hizo caso a Samuel y le respondieron: No. Ya dijimos que queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos represente y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Se los advertí. Cuando llegue aquel día, clamarán al Señor por causa del rey que eligieron, pero el Señor no le contestará. Después de escuchar lo que el pueblo quería, Samuel los mandó de vuelta a sus casas. Vayan a sus casas y regresen a sus pueblos. Desde ese momento, Samuel se dedicó a buscar un rey para Israel. Hasta que un día, Jehová le reveló a Samuel quién será el rey de Israel y qué debe hacer cuando lo vea. Había un joven de la tribu de Benjamín, de una familia muy respetada, el cual era hijo de Cis. Cis era hijo de Abiel. Abiel, hijo de Zeror. Zeror, hijo de Becorat. Becorat, hijo de Afía. Afía, hijo de algún benjamita. Cis tenía un hijo llamado Saúl, un joven alto, buen mozo y apuesto como ningún otro israelita. Un día se perdieron las burras de su padre Cis, y este le pidió a Saúl que vaya con su siervo a buscarlas. Así que se pusieron en marcha. Saúl y el siervo recorrieron muchos lugares, a las montañas, regiones y ciudades, pero no las encontraron. Cuando llegaron a un territorio llamado Zuf, Saúl le dijo a su siervo: ¿sabes qué? Mejor vámonos. Regresemos a casa, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. Espera, respondió el siervo. En este pueblo vive un hombre de Dios, un profeta que es muy bueno. Todo lo que dice se cumple. ¿Por qué no vamos a verlo? A lo mejor nos dice dónde encontrar a las burras. Pero si vamos, ¿qué le podemos ofrecer?, preguntó Saúl. No nos queda nada de comer, ni tenemos regalo para ofrecer. Mira, aquí tengo un cuarto de ciclo de plata. Podemos darle esto para que nos indique el camino. Muy bien, vamos. Dicho esto, se dirigieron al pueblo donde estaba el profeta. De camino, se encontraron a unas jóvenes que iban a sacar agua en un pozo y les preguntaron:
Disculpen, ¿en esta ciudad se encuentra el profeta? Sí, está más adelante, contestaron ellas. Acaba de llegar a la ciudad y el pueblo lo está esperando para ofrecer un sacrificio en el lugar alto. Deben darse prisa si quieren encontrarlo. ¡Vayan, vayan! Saúl y su criado se dirigieron rápidamente hacia la ciudad. Ellos iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos. En el momento que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y preguntó: disculpe, ¿usted sabe dónde se encuentra el profeta? ¿Dónde podemos encontrarlo? Yo soy el profeta, respondió Samuel. Perfecto, mire, nosotros... Tranquilos, interrumpió Samuel. Acompáñenme, que hoy ustedes comerán conmigo. Ya mañana cuando puedan irse, responderé todas sus inquietudes. Pero nosotros... Vengan. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ya no se preocupen, que ya las encontraron. Los dos se quedaron asombrados. Te dije que era bueno, pero ¿cómo sabe de las burras? Pues es un profeta. Luego Samuel le dijo a Saúl: lo que Israel más anhela tiene que ver contigo y con tu familia. ¿Por qué me dices eso?, preguntó Saúl. Si soy de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y mi familia es la más insignificante de la tribu de Benjamín. Así, Samuel llevó a Saúl y a su siervo a un salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. Luego, Samuel le dijo al cocinero que trajera la porción de carne que él mismo le trajo para que se lo sirviera a Saúl. Allí comieron juntos. Más tarde, Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Al día siguiente, Samuel los acompañó hasta las afueras de la ciudad. Entonces, Samuel le dijo a Saúl: dile a tu siervo que se adelante, pero tú, quédate un momento, que tengo un mensaje de parte de Dios para ti. El criado se adelantó, y Samuel tomó un frasco de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: el Señor es quien te ha escogido para que gobiernes a su pueblo. Tú serás quien guiará a los israelitas. Tú eres el rey ungido del Señor. Hoy mismo, para que veas que esto es cierto, te daré algunas señales. La primera señal es mientras estés de camino, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. Ellos te dirán que ya encontraron a las burras que andaban buscando, pero que tu padre ahora está más preocupado por ustedes. Más adelante, cuando llegues al gran árbol de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes y tú lo tomarás. Después de esto, llegarás al collado de Dios. Al entrar a la ciudad, te encontrarás a un grupo de profetas, y detrás de ellos habrá hombres tocando panderos, flautas, liras y arpas. Mas tú te unirás a los profetas, y profetizarás con ellos, y serás una nueva persona. Después de estas señales, harás lo que bien te parezca, porque Dios está contigo. Luego nos encontraremos en Gigal. Nos reuniremos para ofrecer holocaustos al Señor. Me esperarás por 7 días, y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Mamá. Y así, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día, se cumplieron exactamente todas las señales que le dijo Samuel. Después de todo esto, Samuel convocó a todo el pueblo de Israel en Mizpa para revelar quién sería el rey. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus y echaron suerte. Entre todas las tribus fue escogida la tribu de Benjamín. Luego la suerte cayó en la familia de Cis. Y finalmente la suerte cayó sobre Saúl, quien será el nuevo rey de Israel. ¿Y quién es Saúl?
Ni idea. ¿Ha venido aquí ese hombre?, se preguntaban. Todos estaban buscando a Saúl, pero no lo encontraban. De modo que el Señor le dijo a Samuel dónde estaba. Y Samuel les dijo a los israelitas: Saúl está aquí. Él se ha escondido entre los equipajes. Así que fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto y buen mozo. La gente exclamaron: ¡Miren al hombre que Dios ha escogido! No hay nadie como él en este pueblo. ¡Viva el rey! ¿Y este será nuestro rey? Y así, Saúl se convirtió en el primer rey que tuvo Israel. Un tiempo después, Naas, el rey de los amonitas, acampó con su ejército frente a Jabes de Galaad, una ciudad de Israel, listo para declararle la guerra, llevando consigo todos sus ejércitos y armamentos. Los habitantes de Jabes, al ver esto, aterrorizados, fueron ante el rey y le dijeron: Por favor, hagamos una alianza, haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. ¿Alianza? Me gusta la idea, contestó Naas, el amonita. Bueno, seré amigable con ustedes. Aceptaré la alianza, pero solo con una condición. ¿Cuál es la condición? Que cada uno de sus habitantes se saque el ojo derecho. Solo así haré la alianza. Así dejaré en desgracia a todo Israel y les servirá de vergüenza. Cuando los de Jabes escucharon esto, respondieron: Danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo Israel. Si no hay quien nos defienda de ustedes, pues nos rendiremos. 7 días. Cuando los mensajeros llegaron a Gabaa, que era la ciudad de Saúl, le comunicaron esta terrible noticia. Y todo el pueblo comenzó a llorar. Justo en este momento, Saúl regresaba del campo, arreando a sus bueyes. Al ver al pueblo llorando, preguntó: ¿Qué está pasando? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que había sucedido en Jabes. Al escuchar esto, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Enfurecido, agarró 2 de sus bueyes, los descuartizó y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel, con esta advertencia: Así se hará con todos los bueyes de todo el que no salga a unirse a Saúl y a Samuel. Eso mandó a decir. Y así, el temor a Jehová se apoderó del pueblo, y todos ellos, como un solo hombre, se unieron y salieron a la guerra. De Israel se reunieron 300,000 soldados y 30,000 de Judá. Saúl los reunió en Besek, y allí les dijo a los mensajeros: Vayan y díganles a los habitantes de Jabes que mañana, cuando más calor haga, serán liberados de los amonitas. Los mensajeros fueron y llevaron el mensaje a los de Jabes. Todos ellos se llenaron de alegría. Luego fueron con el rey de los amonitas y le dijeron: Mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros lo que bien le parezca. Esto como parte de una estrategia para que los amonitas bajaran la guardia ante los israelitas. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a sus soldados en 3 escuadrones y atacaron el campamento amonita por sorpresa, causando una gran masacre hasta el momento más caluroso del día. Los pocos amonitas que sobrevivieron huyeron en todas direcciones y no quedaron ni 2 hombres juntos. Así,
Israel obtuvo una gran victoria. Luego el pueblo se reunió con Samuel. Todos estaban tan contentos que le decían: a ver, Samuel, dinos, ¿dónde están aquellos que no querían a Saúl como rey? Entréganos en nuestras manos, que lo mataremos. ¿Y este será nuestro rey? No, hoy nadie morirá, intervino Saúl. Hoy nadie morirá en este día que Jehová ha liberado a Israel. Entonces Samuel les dijo: quiero que el pueblo de Israel se reúna en Gilgal, para que allí coronemos a nuestro rey Saúl. Y así, todos se dirigieron a Gilgal. El pueblo reunido ante el Señor nombraron oficialmente a Saúl como rey. También allí ofrecieron sacrificios y celebraron la ocasión con gran alegría. Después de todo esto, Samuel se dirigió al pueblo y le dijo: presten atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen su rey. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos ya son parte de ustedes. Les he servido desde muy joven hasta hoy, y quiero que me digan si he tomado algo que no me pertenezca. ¿Les he robado algo? ¿He sacado provecho del servicio que le hago a Dios? No, no nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido, ni has robado nada a nadie. Que el Señor y su Rey sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Amén. Así es, respondían ellos. Quiero que recuerden que cuando Jacob y sus descendientes clamaron en Egipto, Dios envió a Moisés y a Aarón para liberarlos y traerlos a esta tierra. Pero después, ustedes se olvidaron de Dios y Él los entregó al poder de Sísara, comandante de Hazor, también a los filisteos, al rey de Moab y otros más. Todos ellos los oprimieron, hasta que ustedes clamaron y reconocieron su pecado de adorar ídolos. Así el Señor envió libertadores como Jerubbaal, Barak, Jefté, incluso a mí, Samuel. Y ellos lo liberaron de sus enemigos para que vivieran seguros. Pero aún así, cuando Naas, rey de los amonitas, los amenazó, insistieron en tener un rey, a pesar de que el Señor ya era su rey. Pues aquí tienen al rey que pidieron, pero tengan en cuenta que fue Jehová quien se lo ha dado. Si ustedes y su rey obedecen a Jehová y le sirven fielmente, excelente, todo irá bien. Pero si desobedecen, Él los castigará como sus antepasados. Y ahora, presten atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha de trigo. Sin embargo, yo clamaré a Jehová, y Él enviará truenos y lluvia. Así reconocerán la gravedad de haber pedido un rey. Samuel invocó a Jehová, y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvias. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. Y le dijeron: ora a Jehová por nosotros, Samuel. Hemos pecado al pedir un rey. No teman, aunque cometieron un gran error, no se aparten del Señor. Sírvanle con todo su corazón y no adoren a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar. El Señor no los abandonará, pues los ha elegido como su pueblo. Yo seguiré orando por ustedes y enseñándoles el buen camino. Y recuerden siempre las grandes bendiciones que Dios le ha dado a ustedes. Pero, si persisten en el mal, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Con esas palabras, Samuel alentó al pueblo a seguir fiel al Señor, su único y verdadero rey. Cuando Saúl llevaba 2 años reinando sobre Israel, seleccionó un ejército de 3,000 soldados israelitas. 2,000 estaba con él en Mixmas y en el monte de Betel, y los otros 1,000 estaban en Gabaa de Benjamín.
con el príncipe Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, junto con los 1000 hombres, atacaron una base militar de los filisteos. Estos, al enterarse, le declararon la guerra a Israel. Entonces, el rey Saúl ordenó que se tocara la trompeta por todo el país para que se supiera que estaban en guerra. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado a los filisteos. Ahora los israelitas se han hecho odiosos ante ellos y la guerra ha sido declarada. ¡Ay, Dios mío! Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gigal. Mientras tanto, los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban con 3000 carros, 6000 hombres a caballos y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Avanzaron hacia Mixmas y allí acamparon. Además, ninguno de los soldados israelitas tenía espada ni lanza, excepto el rey Saúl y su hijo Jonatán. Esto era porque en todo el territorio de Israel no había ni un solo herrero. Verán, en aquellos tiempos, los filisteos eran los expertos en fabricar armas de hierro. Si un israelita quería forjar o afilar cualquier herramienta, tenía que ir hacia el territorio de los filisteos y pagarle por el servicio. Pero desde que se declaró la guerra, quedó prohibido que se le forjaran espadas y lanzas a los hebreos. Y si lo hacían, cobraba muy caro. Imagínense, no solo los israelitas estaban desarmados, sino que dependían de sus enemigos para tener armas. Qué difícil era la situación. Sí, cierto. Los israelitas, y lo peor de todo, es que tiempo atrás, israelitas se habían unido al ejército de los filisteos para atacar a su propia gente. Sí. Bueno, muchas gracias por explicarnos. Es un placer. Ya puedes retirarte. Oh, sí, claro, jeje. Al verse en esta situación, los israelitas temblaban de miedo, conscientes de que estaban en serios aprietos. Por eso, muchos se escondieron en cuevas, matorrales, entre rocas, zanjas y pozos. Algunos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Galaad. Mientras tanto, Saúl permaneció en Gigal, tal como había acordado con el profeta Samuel. Samuel le había indicado que lo esperara allí durante 7 días, para que él ofreciera un sacrificio y pidiera la bendición del Señor. Sin embargo, al ver que Samuel no llegaba, los soldados comenzaban a dispersarse. Y Saúl, desesperado, preguntaba: ¿Alguien ha visto al profeta Samuel? ¿Ya ha llegado Samuel? ¡Ay! ¿Dónde está Samuel? Por la desesperación, más y más soldados se iban. Ante esta situación, Saúl, impaciente, decidió ofrecer él mismo el sacrificio. A ver, tráigame todo lo necesario para el holocausto. Yo mismo lo ofreceré. Y así lo hicieron. En el momento en que Saúl terminaba de hacer el sacrificio, llegó Samuel y le preguntó: ¿Qué has hecho? Saúl respondió: ya que no llegabas como habíamos acordado, pues yo mismo tuve que hacer el sacrificio. Yo mismo tuve que hacerlo. Mira cómo la gente se está yendo porque tienen miedo. ¿Qué esperabas que hiciera, Samuel? Si los filisteos vienen a atacarnos, estaríamos perdidos y ni siquiera hemos implorado el favor del Señor. Te has portado como un necio, respondió Samuel. Por no obedecer el mandamiento que te dio el Señor, tu reino ya no permanecerá. Tu hijo ya no será el próximo rey, ni tampoco el hijo de tu hijo. Ahora, el Señor buscará un hombre conforme a su corazón y lo designará gobernante de su pueblo, porque tú no has obedecido su palabra. Dicho esto, Samuel se marchó, mientras que Saúl permaneció con su hijo Jonatán y el pequeño ejército que le quedaba. Ordenó hacer un conteo de los soldados y descubrió que apenas quedaban 600 hombres. Mientras tanto, el ejército de los filisteos se dividió en 3 escuadrones, y cada grupo marchó hacia diferentes tierras para atacar a los israelitas. Cierto día, el príncipe Jonatán
le dijo a su escudero: ven conmigo, vamos a cruzar el otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Sin decirle nada al rey Saúl, partieron hacia allí. Al acercarse, se dieron cuenta de que, para llegar al destacamento de los filisteos, tendrían que escalar un peñasco. Entonces, Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia el destacamento de esos incircuncisos. Quizás el Señor haga algo por nosotros, pues para Él no hay nada difícil, ya sea con mucho o con poco. Adelante, respondió su escudero. Haz todo lo que tengas pensado hacer, que cuentas con todo mi apoyo. Y así, comenzaron a escalar el peñasco, que era muy empinado. Mientras subían, Jonatán volvió a dirigirse a su escudero y le dijo: escucha, vamos a subir a donde están los filisteos para que nos vean. Si nos dicen, esperen, que los alcanzaremos, nos quedaremos y no subiremos a donde ellos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos, avanzaremos, pues esa será la señal de que el Señor nos dará la victoria. De acuerdo. Entonces, los dos siguieron subiendo y se dejaron ver de los filisteos. Cuando los vieron, ¡Hey, mira! Allí hay hebreos, exclamaron los filisteos. Al parecer están saliendo de sus cuevas. ¡Hey, hebreos! ¡Vengan para acá! Tenemos algo que enseñarles. Jonatán y su escudero se miraron, sabiendo que esta era la señal de que el Señor les daría la victoria. Al subir, Jonatán sacó su espada y comenzó a atacar a los filisteos, mientras que su escudero los remataba. En ese momento, cundió el pánico en el campamento filisteo. El ejército que estaba en el campo se acobardó y, sin saber lo que ocurría, comenzaron a atacarse entre ellos. Hasta la tierra tembló por el pánico extraordinario. Los israelitas que tiempo atrás se habían unido a los filisteos cambiaron de bando. Se volvieron al lado del rey Saúl y Jonatán y se unieron al ataque contra los filisteos. Desde el campamento del rey Saúl, los centinelas observaron lo que estaba sucediendo y avisaron al rey. ¡Rey Saúl! ¡Algo está pasando con los filisteos! Saúl de inmediato ordenó: a ver, pasen lista. Veremos quién de nosotros falta. Así lo hicieron. Y se dieron cuenta de que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces, Saúl pidió que trajeran al sacerdote. ¡Traigan al sacerdote! El sacerdote de aquel entonces era Ahías, quien era sobrino de Icabod, el hijo de Fines, y nieto de Elí. Cuando Ahías se acercó, Saúl le dijo: «Trae el arca de pacto». De inmediato, Saúl cambió de opinión. «Bueno, no. No, mejor no lo traigas. Mejor iremos a hacer guerra contra ellos. Y escuchen bien». Saúl hizo un juramento. «Ay de aquel que coma algo antes del anochecer. Nadie comerá nada hasta que los filisteos sean entregados en mis manos». Así, ese día, ninguno de los soldados había comido nada mientras perseguían a los filisteos. Incluso los israelitas que se habían escondido se unieron a la batalla para enfrentarlos. Todos se unieron contra los filisteos y de esa manera el Señor libró a Israel aquel día. Después de la batalla, todo el ejército entraron a un bosque y allí notaron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento de Saúl, nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había escuchado el juramento de su padre, tomó una vara, sacó miel de un panal y comió. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: «¿Qué haces, Jonatán? Nosotros no podemos comer nada. Tu padre hizo un juramento que moriría el hombre que comiera algo hoy». «Oh, pues eso está muy mal lo que ha hecho mi padre», dijo Jonatán. «Mira cómo recuperé mi energía solo con probar un poco de esta miel. Es más, si todo el ejército hubiera comido del botín que le quitamos al enemigo, el daño contra los filisteos hubiera sido mucho mayor». Aquel día, cuando los israelitas perseguían a los filisteos, estaban exhaustos. Desesperados por el hambre, tomaron los animales del botín, ovejas, vacas y terneros.
los degollaron allí mismo y comieron la carne con todo y sangre, algo que estaba prohibido por la ley de Dios. ¿Ya? Y le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor. Están comiendo carne junto con la sangre. Son unos insensatos, respondió Saúl. Tráiganme una piedra grande y díganle a la gente que traigan a sus animales para degollarlos adecuadamente, para que no pequen contra el Señor al comer carne con sangre. Esa noche, cada soldado trajo su vaca y lo degollaron allí. Luego de esto, Saúl construyó un altar y propuso continuar atacando a los filisteos durante la noche. Vamos tras ello y no dejemos a nadie con vida antes de que amanezca. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos que quedaron con vida? ¿Los entregarás en nuestras manos? Pero Dios no respondió. Hay pecado en el campamento. Todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. Tan cierto como el Señor vive, les aseguro que aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decir nada. Entonces, Saúl ordenó separar al pueblo, los soldados por un lado, y él, junto con Jonatán, por otro. Luego echaron suertes, y la suerte cayó entre Saúl y Jonatán, mientras que los demás quedaron libres. Saúl, sorprendido, dijo: echen suerte entre Jonatán y yo. Volvieron a intentar, y la suerte cayó sobre Jonatán. Y Saúl le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Padre, es que no sabía que habías ordenado no comer. Es cierto, en el bosque probé miel con la punta de una vara. Me sentó bien porque venía agotado de la batalla. ¿Por eso tengo que morir? Sí, que Dios me castigue si no mueres, Jonatán, exclamó Saúl. Sin embargo, los soldados intervinieron. Jonatán no puede morir. Él nos ha entregado esta gran victoria con la ayuda de Dios. Tan cierto como el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza caiga en el suelo. Los soldados se unieron para interceder por Jonatán. Y finalmente, lo libraron de la muerte. Después de esto, Saúl dejó de perseguir a los filisteos, quienes regresaron a su tierra. A partir de entonces, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban: moabitas, amonitas, edomitas, amalecitas, los reyes de Soba y filisteos. Y a todos, con la ayuda de Jehová, los vencía. Un día, Samuel fue a donde Saúl y le dijo: Jehová me envió a ungirte como rey de su pueblo, y me ha encargado a darte un mensaje muy importante. El Señor dice que ha decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, al no dejarlos pasar cuando salieron de Egipto. Por eso, ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destrúyelos por completo. No perdonarás la vida de nadie, ni siquiera de los animales. Oh, los amalecitas. Haré todo lo que el Señor me ha indicado. Eso espero. Saúl reunió su ejército en Telaim. Allí, al pasar lista, se dio cuenta que tenía 200,000 soldados a pie y 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec, pero antes de atacar, convocó a los ceneos, un pueblo que vivía entre los amalecitas, y le dijo: váyanse de aquí, salgan y aléjense de los amalecitas. No quiero que sean destruidos junto con ellos, porque ustedes fueron bondadosos con los israelitas cuando salieron de Egipto. Los ceneos, al escuchar esto, se alejaron de inmediato del territorio de los amalecitas y se pusieron a salvo. Luego, tendieron una emboscada a los amalecitas y comenzó la batalla. El pueblo de Israel obtuvo la victoria.
porque Dios estaba con ellos. El rey de Amalek, llamado Agag, fue capturado, pero todos los habitantes fueron destruidos a filo de espada. Sin embargo, a Saúl y a sus soldados se les ocurrió una terrible idea. En lugar de acabar con todo como Dios había ordenado, decidieron perdonarle la vida al rey Agag y conservaron las mejores ovejas, vacas y otros animales de ganado, porque los consideraban demasiado valiosos para destruirlos. Solo eliminaron lo que les parecía inútil o despreciable. Y habló Dios con Samuel: lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se angustió mucho al escuchar esto y pasó toda la noche clamando a Dios en oración. En la madrugada, salió para encontrarse con Saúl en Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: ¡qué bueno que has llegado! ¡Bendito sea Jehová! He cumplido las instrucciones del Señor. Samuel lo miró con seriedad y preguntó: ¿qué es lo que has hecho, Saúl? ¿He hecho qué? He hecho todo tal cual como el Señor ordenó. ¿Ah, sí? ¿Y qué significa esos sonidos de ovejas? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Ah, esto, jeje. Te explico. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecérselas al Señor tu Dios. Jehová se merece lo mejor, ¿no? Por eso las trajimos para acá, pero todo lo demás lo destruimos tal cual como el Señor. Basta, Saúl, interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Te escucho. Entonces Samuel le dijo: hubo una época en la que te creías poca cosa, y ahora has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te puso como rey de su pueblo? ¿No fue Él quien te envió a cumplir una misión diciendo: ve y destruye a esos pecadores los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos? Entonces, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante sus ojos? Pero yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero al rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas, y del botín fueron los soldados quienes tomaron las ovejas y vacas para ofrecérsela al Señor. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se le obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra de Jehová, Él te ha rechazado a ti como rey. Sí, he pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que me perdones y regreses conmigo para adorar al Señor. Por favor, no me dejes así delante del pueblo. Si te vas, todos sabrán que Dios me ha rechazado. Vamos, Samuel, acompáñame y adora conmigo, para que los ancianos y los jefes del pueblo no vean mi vergüenza. No voy a regresar contigo, Saúl, respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor, y Él te ha rechazado a ti como rey de Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: así mismo como fue desgarrado mi manto, así mismo Dios ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Ya sé que he pecado, respondió Saúl, pero te ruego que me acompañes a adorar al Señor. Por favor, mantente a mi lado mientras estoy delante de los ancianos y los jefes del pueblo. Samuel accedió a acompañar a Saúl para estar ante los jefes de Israel. Más tarde, Samuel dijo: tráiganme a Agag, el rey de Amalek. Cuando lo trajeron, Agag se acercó muy confiado, diciendo:
Ciertamente, la amargura de la muerte ha pasado. Pero Samuel dijo, así como tu espada ha dejado a tantas madres sin hijos, así mismo quedará sin hijo tu madre. ¿Qué? ¿Cómo así? Y enseguida, Samuel tomó una espada y terminó con la vida del rey Agag. Dios mío. Después de esto, Samuel se marchó a su casa, en Ramá, mientras que Saúl regresó a su casa en Gabaa. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero le lloraba, porque el Señor estaba triste por haber puesto a Saúl como rey de Israel. Bla bla bla, bla bla, bla bla bla, bla bla bla. No, yo soy el ungido, yo soy el rey de Israel, díselo tú, Samuel. Sí, es cierto. Saúl es el rey de Israel. ¿Lo ven? Samuel dice que yo soy el ungido. Eso ya no es cierto, Saúl. Samuel, tú has rechazado la palabra de Jehová, y por eso él te ha rechazado a ti como rey de Israel. Desde que Saúl desobedeció la orden del Señor, el Espíritu de Dios se apartó de él, y en su lugar, un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Saúl caía en delirios, hablaba solo y tenía arranques de ira incontrolables. Samuel, por favor, ayúdame. El Señor te ha arrancado tu reino y se lo ha dado a otro más digno que tú. Dime quién es, Samuel. ¿Quién es ese? Samuel unge a David. El Señor habló con Samuel y le dijo, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Levántate, llena tu cuerno de aceite y vete a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Samuel respondió, pero Señor, ¿y cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. Lleva contigo un becerro de la vacada, dijo el Señor. Cuando llegues a Belén, di que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que debes hacer, pues ungirás al que yo diga. Samuel hizo lo que el Señor mandó. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad fueron a recibirlo con mucho miedo y le preguntaron, «Nos honra su visita, profeta Samuel, pero ¿viene usted de forma pacífica o estamos en problemas?» «Sí, vengo de forma pacífica. He venido a ofrecer un sacrificio al Señor, así que santifíquense y llévenme a donde está Isaí y su familia. Quiero que ellos participen». «¿A dónde Isaí? ¿El hijo de Obed?» «Sí». ¿El mismo que es nieto de Boz y Ruth?» «Sí, ese mismo». «¿Boz? ¿El hijo de Rahab? ¿La ramera que ayudó a los espías? ¿No te cansas de interrumpir?» Entonces, Isaí, hijo de Obed y descendiente de la tribu de Judá, recibió a Samuel. «Profeta Samuel, qué honor tenerlo en mi hogar». «Isaí, el Señor me ha enviado aquí a ungir a uno de tus hijos. Santifícate tú y a todos tus hijos, porque vamos a ofrecer un sacrificio a Dios». Más tarde, cuando los hijos de Isaí se presentaron ante Samuel, él se fijó en Eliab, el hijo mayor, y dijo, «Sin ninguna duda, este debe ser el ungido del Señor». Pero Dios le dijo, «No, Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón». Entonces Samuel le pidió a Isaí que le presentara a su otro hijo, y así le presentó a Abinadab. Pero Samuel dijo, «A este no lo ha escogido el Señor». Luego le presentó a Sama, pero Samuel volvió a decir, «Tampoco a este». Luego le presentó a otro, «No». Luego a otro, «Tampoco». Luego a otro, no. Y luego a otro, «Tampoco». Les presentó a 7 de sus hijos, y ninguno de estos
eran el elegido de Dios. No lo entiendo. Isaí, ¿son estos todos tus hijos?, preguntó Samuel. Tengo uno más, queda el más pequeño, pero está cuidando al rebaño. Manda a buscarlo, que no podemos continuar hasta que él llegue. De inmediato, Isaí mandó a buscarlo. El hijo menor de Isaí era un simple pastor que pasaba sus días en el campo, cuidando a sus ovejas y tocando su arpa, mientras componía poemas y salmos para Dios. Su nombre era David, un joven bien parecido, rubio y hermosos ojos. Llegando rápidamente, le dijeron que su padre lo estaba buscando. David, deprisa. Nuestro padre te mandó a llamar. Date prisa. Cuando David llegó, Samuel lo vio y el Señor le dijo: levántate y úngelo, este es. Samuel sonrió y dijo: yo esperaba un gran guerrero, pero ciertamente Dios no ve lo que el hombre ve. El hombre ve la apariencia externa, pero Dios ve el corazón. David, hijo de Isaí, simple pastor, tú eres el ungido de Dios. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Desde entonces, el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. Más tarde, Samuel regresó a Ramá. El espíritu maligno atormentaba a Saúl. Sus servidores le dijeron: Rey Saúl, ¿Qué? ordene usted a sus siervos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno, el músico tocará para usted y se sentirá mejor. ¿Un músico?, decía Saúl. Sí, eso es. Un arpa. Música suave. Que me calme esta tormenta en mi cabeza. Consígame un buen músico. ¡Rápido! Entonces, uno de los criados sugirió: Conozco un muchacho que sabe tocar el arpa. es valiente y hábil, sabe expresarse y es de buen parecer. Su padre es Isaí, el de Belén. Así que enviaron unos mensajeros a Isaí para decirle que enviaran a David hacia donde Saúl. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito para enviárselo a Saúl por medio de su hijo David. Este hombre está loco. Cuando David llegó, se presentó ante Saúl y se puso a su servicio. Cada vez que David tomaba su arpa y tocaba, el espíritu maligno de Saúl se apartaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentir mejor. El ejército de los filisteos se reunió en Soco, un pueblo de la tribu de Judá, para declarar la guerra a los israelitas.
Por su parte, Saúl y los israelitas también se reunieron y acamparon en el valle de Ela, donde ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al frente. Entre los filisteos había un famoso guerrero proveniente de Gad que salió del campamento. Este guerrero medía casi 3 metros de altura. Toda su pesada armadura estaba hecha de bronce y contaba con una lanza enorme. Este hombre gigante se llamaba Goliat. Delante de él marchaba su escudero. Bla, bla, bla. Y se detuvieron ante los soldados israelitas para desafiarlos. Bla, 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 bla. Los israelitas, al ver este hombre tan imponente, temblaron de miedo. ¿Dónde está su rey? Desafiaba Goliat a los israelitas. ¿Para qué se han formado en batalla? ¿Acaso no soy un filisteo? Escojan a un hombre que luche contra mí. Si es capaz de vencerme y matarme, que dudo. Nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo soy el vencedor y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Yo desafío a Israel. Yo desafío a su Dios. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Estamos acabados, decían algunos. Es solo un hombre, padre. ¿Lo es? Escuchen, exclamó Saúl. Quien se ofrezca a pelear contra él, le ofreceré a mi hija en matrimonio, lo colmaré de riquezas y le perdonaré sus deudas, lo que sea. ¿Quién se ofrece? Pero nadie aceptaba. Bla, bla, bla. Oh, no. Mientras tanto, en Belén, los 3 hijos mayores de Isaí marcharon hacia la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Estos habían seguido a Saúl por ser los mayores. David era el menor de los 8 hermanos. Solía ir a donde Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Goliat salía por la mañana y por la tarde a desafiar a los israelitas. Estoy aquí esperando a que alguien me desafíe. Día tras día salía Goliat y gritaba: Rey Saúl, ¿dónde está tu campeón? ¿Acaso tienen miedo? Los israelitas tienen miedo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y al siguiente día, ¿Cuántos días más tendré que esperar? ¿No existe un campeón en Israel? Día tras día, desafío a Israel. ¿No dicen ser siervo de su Dios? y así, Goliat estuvo desafiando a los israelitas durante 40 días. Y nadie se atrevía a enfrentarlo. Bla, 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 bla. Un día, Isaí le pidió a su hijo David: lleva contigo este trigo tostado y estos 10 panes, y vete al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos quesos para dárselo al comandante del ejército. Irás a averiguar cómo les va a tus hermanos, y tráeme alguna prueba, alguna prenda o lo que sea, para saber que ellos están bien. David cumplió todas las instrucciones de Isaí, y muy de mañana partió. Bla, bla, bla. Justo cuando llegó al campamento de los israelitas, escuchó gritos de guerra y vio cómo el ejército de Israel y el de los filisteos se alineaban frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió hacia el ejército para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat salió entre las filas y nuevamente desafió a los israelitas. ¡Son unos cobardes!
No hay ni un solo que venga a enfrentarme. En el día de hoy, desafío al ejército de Israel, desafío al rey de Israel y desafío al Dios de Israel. Al oír esto, David dijo: ¿Quién se cree ese gigante para desafiar al ejército del Dios viviente? Nadie puede enfrentarlo, muchacho, decían algunos soldados. Al que lo mate, el rey le dará una gran recompensa. ¿Y por qué no han ido a luchar contra él? Preguntaba David. ¿Quieres tú pelear contra ese gigante? Caballeros, ya llegó nuestro campeón que peleará contra Goliat. Eliab, el hermano mayor de David, lo escuchó hablar con los soldados y se puso furioso con él. Y entonces le reclamó: David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién has dejado las ovejas en el desierto? Nuestro padre me ha enviado a traerles comida a ustedes. ¿Comida? Yo te conozco, David. Eres un muchacho atrevido y malintencionado. Seguro que solo has venido a ver la batalla. ¿Qué he hecho yo ahora?, protestó David. Nuestro padre fue quien me envió aquí. Y si ustedes no pelean contra ese gigante, entonces yo lo haré. ¿Estás loco, David? Regresarás a casa, ordenó Eliab. El rey Saúl escuchó el rumor de que un joven quería enfrentar al filisteo y mandó a llamarlo. David, al llegar, Saúl le dijo: Pastor, qué bueno que estás aquí. ¿Trajiste tu arpa? Esto del gigante me tiene desanimado. Necesito que toques para mí. Mi rey, nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo, decía David. Yo pelearé por usted. Discúlpenos, interrumpió Eliab. Perdona a mi hermano menor, rey Saúl. No sabe lo que está diciendo. Mi rey, pelearé contra ese gigante. Hijo, ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, respondió Saúl. Solo eres un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. David respondió: Yo me encargo de cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que la suelta. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de ese filisteo. Hablas con tanta determinación que me inspiras a creer, decía Saúl. Anda, ve a pelear con ese monstruo y que Jehová esté contigo. Pero mi rey, deberíamos primero discutirlo, intervino su comandante. Ya lo he decidido. Ningún otro hombre se ha ofrecido para esto. Traigan mi armadura. Este pastor irá con la armadura del rey al campo de batalla. Así lo hicieron. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y en su pecho una coraza. David tomó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Ups. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. Ni siquiera puedo moverme. De modo que se quitó todo. Tomó su bastón, fue a un río y escogió 5 piedras lisas que metió en su bolsa. Pastor, ¿por qué no tienes miedo?, preguntó Jonatán. ¿Quién ha dicho que no tengo miedo? Solo que mi fe es más grande. Luego de esto, con la honda en la mano, David caminó hacia el campo de batalla, acercándose paso a paso al filisteo. Muchos se burlaban de él y otros se preocupaban. Ya estoy cansado de tanto esperar, decía el filisteo. Son unos cobardes. ¡Goliat!, gritó David. Cuando el filisteo vio que alguien se acercaba, Al fin, este empezó a avanzar hacia David
con su escudero por delante. Al darse cuenta de que era apenas un muchacho, con desprecio dijo: ¿Esto es una broma? ¿Este es su campeón? Es verdad lo que dicen. El rey Saúl se ha vuelto loco. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: Acércate, voy a echar tu carne a los animales. Pero David contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias salvajes de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Y todos los que están aquí reconocerán que el Señor nos salva con espada y lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Ya me hartaste! En cuanto el filisteo avanzó para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Bla 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 bla. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra. Con esta morirás. Y tirándola con la honda, se la lanzó al filisteo. La piedra quedó clavada en su frente. Y el gigante se desplomó. Así David venció al gigante Goliat. Dios mío. Entonces corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y con ella lo remató, cortándole su cabeza. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Cuando los filisteos vieron que su guerrero había muerto, salieron corriendo, y todos los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron para atacarlos. Bla bla bla. Saúl, por su parte, le preguntó a Abner, general de su ejército: Abner, ¿cuál es el nombre de este muchacho? ¿Y quién es su padre? Tan cierto como su majestad vive, le aseguro que no lo sé. Tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat, y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? ¿Y de quién eres hijo, muchacho? Mi nombre es David, hijo de Isaí, de Belén, siervo suyo. ¿Quién lo diría? David era pequeño, sí, pero lo que tenía aquí adentro valía más que 1000 espadas. Mientras todos veían lo pequeño y débil que parecía, Dios veía su confianza y su corazón. Ahora sí, ya me puedo ir en paz. Y así fue. Después de muchos acontecimientos en Israel, el profeta Samuel murió. Todo el pueblo lo lloró y lo sepultaron en su casa, en Ramá. Samuel fue el último juez de Israel, un hombre que escuchó la voz de Dios desde niño y que dedicó su vida a servirle. Habló con firmeza, corrigió con sabiduría y caminó siempre en obediencia al Señor. Suscríbete, comenta, déjanos un me gusta y síguenos en nuestras redes sociales.
Hola. Así como en cada video, es hora de saludar a nuestros amigos. Si quieres un saludo en el próximo video, síguenos y comenta en las últimas publicaciones en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Pero antes de comenzar, muchísimas gracias a todos los miembros, Dios mío. Ahora sí, los saludos son para Elías, desde México; Mimi, Eitan y Chris, desde Texas; Dulce Juliana; Gonzalito, Darien y Benjamín, desde Arizona; Pedro y Yole, desde Colombia; Débora, Jocabet y Dayana, desde Chile; Valentina y Jocelyn, desde México; Osías y Samuel Vega, desde Ecuador; Katrina y Elías, desde Perú; Jeremías, Juan y Mía, desde Argentina; José y su mamá, desde México; Patricia Martínez; Israel, Silvana y Esther, desde Perú; Kaisi y Luis André, desde Puerto Rico; James y Nicole, desde Venezuela; Jiré, desde Bolivia; Joel, Abigail y Joel; Gabriel y Belén, desde Guatemala; Francis y Santiago, desde España; Ángel Dircaldo, desde México; Paz y Tobías, desde Paraguay; Denuelis y Marta, desde Puerto Rico; Julieta, Maite, Alejandra y Adrián, desde Uruguay; Melissa y Daniel Moya, desde Bolivia; Daniel, desde Perú; Génesis Fernández, desde Paraguay; Tiago y Violet, desde Venezuela; Valeria e Isabela, desde Colombia; Keilla y Keishel, desde San Andrés; Amy y Abril, desde Colombia; Emita, desde Bolivia; Matías Gómez y Chantal Gómez; Isaac y José, desde Bolivia; Walter y Fernanda, desde Guatemala; Bremme, Arianna y Mateo, desde Ecuador; Fernandito y Samaí, desde El Salvador; Dania, Elizabeth e Israel de Ian, desde México; Al Salón de Cuarto Grado, desde Perú; Daniel y M, Jaciel y Helen, desde El Salvador; Sara, Josué, Débora, Rebeca y Jocabet, desde México; Débora y Joel, desde Guatemala; Hazel y Yurikendi Sánchez, desde México; Sara, David y Madeleine; Luna y Levi Guzmán, desde República Dominicana; Tari y Regina, desde México; Benjamín y Natalie, desde Nicaragua; Tiago, Teo y Tadeo; Albert, Abel y Amy, desde Texas. Por esto y mucho más, Muchas gracias por tu apoyo.